días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy lo he titulado La fe y los sufrimientos, parte número 2. Ya estuvimos enseñando una parte, la primera parte. Esta es la parte número 2, la continuación del tema. Sobre la fe hay mucho de qué enseñar. La fe, sobre la fe se han escrito miles de libros. La fe es poderosa. La fe, creo yo, que tiene muchos misterios. Jesucristo enseñó mucho sobre la fe. Los apóstoles también enseñaron mucho sobre la fe. Yo diría que si queremos darle una definición a la fe, una definición corta y sencilla, yo diría que fe es creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y ahí vivir bajo esa creencia, vivir para Dios. Como dijo Pablo en una ocasión, estoy crucificado juntamente con Jesucristo. Eso es tener fe. Vivir una vida crucificado a Jesucristo. Todos los maestros tienen mucho de qué hablar sobre la fe. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero en realidad, mis queridos hermanos, la fe se puede resumir solamente en una sola cosa: Jesucristo. Y Jesucristo. Y punto. El Espíritu Santo nos dice en las Escrituras que los hombres y las mujeres de Hebreos capítulo 11 eran más valiosos que todo el resto del mundo. Pero para el mundo de esos entonces, ellos eran la escoria, los golpeaban, los encarcelaban, los asesinaban, los destruían, pero el valor de ellos era más de todo lo que el mundo tenía. Es más, el mundo no merecía ni merece tales hombres. Yo quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está ahí mismo en Hebreos, pero en Hebreos capítulo 10, del versículo 32, Hebreos 10, 32 en adelante. Y miren, mis queridos hermanos, qué poderoso está esta porción de las Escrituras. Pero traed a memoria los días pasados. Le está diciendo a los hebreos, a quienes enviaron esta carta, que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Él les está diciendo: acuérdense de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, en otras palabras, acuérdense en el pasado
cuando ustedes fueron iluminados, o sea, cuando recibieron a Jesucristo, cuando nacieron de nuevo, cuando pudieron ver y entender que Jesucristo es el Mesías prometido. Dice, cuando ellos fueron iluminados, sufristeis grande combate de aflicciones. Fueron iluminados con el Evangelio de Jesucristo, aceptaron a Jesucristo y ahí empezaron las dificultades. Empezaron los sufrimientos por el nombre de Jesucristo, porque aceptaron a Jesucristo. En los tiempos que esta gente aceptaron al Señor Jesucristo, la religión predominante era el judaísmo. Y cualquiera que abandonaba el judaísmo para convertirse en cristiano era perseguido, era torturado, era criticado, era amenazado, era golpeado y a algunos los asesinaron. O sea que no era fácil. Y entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, el Espíritu Santo le está diciendo, acuérdense que ustedes fueron iluminados y después sufriste en gran combate de aflicciones. 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que han estado en igual situación. O sea, a algunos les pasó toda esa catástrofe o ellos también vieron a otros que les pasó esas cosas. Y entonces 34 dice, y os compadecisteis de mí en mis cadenas. O sea que aparentemente parece que esta gente ayudaron al apóstol Pablo cuando se encontraba en prisión. Hay algunos manuscritos, algunas Biblias que no mencionan esto, pero en el original sí se menciona. Y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo. O sea que muchos perdieron, les quitaron sus posesiones, les quitaron sus provisiones, le quitaban sus casas, le quitaban sus tierras, le quitaban sus bienes, el dinero que ellos tenían para sobrevivir, su alimento. Si estaban rentados a algún lugar, los expulsaban. Dice, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Ellos estaban gozosos de que por Jesucristo estaban sufriendo todas estas cosas, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos. Premio. 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37. Porque aún un poco de tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Espíritu Santo está diciendo, el justo va a vivir por fe. Va a recibir la vida de Dios por fe y va a tener una vida aquí en esta tierra por fe en Dios y Jesucristo. Pero si retrocede, dice el Espíritu Santo, no le va a agradar a Dios. Y entonces dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Entonces esto está muy interesante, porque todo esto también se puede aplicar hacia nosotros. El cielo dice que los cristianos son hermosos. Dice que ellos son una bendición aquí en la tierra, pero el mundo no lo puede ver, porque el mundo está ciego. Y eso es lo que está diciendo aquí.
El Espíritu Santo dice en Hebreos 11:38, que lo acabamos, perdón, 11:38, dice así, 11:38 dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ve? El mundo no era digno de este tipo de gente. Y sigue diciendo la única, y esto sigue siendo la única verdad. El mundo no es merecedor de los muchos santos que caminan en esta tierra. Pero gracias a Dios, ellos están aquí. Estuvieron en el pasado y están aquí. Jesús dijo que nosotros, la iglesia, los cristianos, los que han nacido de nuevo, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Los santos no somos una luz. Nosotros no somos una luz más o sal. Somos la única sal y luz que tiene este mundo. Usted y yo somos la única luz y sal que tiene este mundo. Por eso es que necesitamos de los santos. Necesitamos de estos hombres de fe. Los necesitamos. Yo los necesito. Si Dios nos llama a sufrir por la causa, el Espíritu Santo nos dará el escudo de la fe y el poder para vivir victoriosos. Y Dios honrará nuestros sufrimientos. Muy grande será la recompensa para los privilegiados que dan sus vidas por la causa de Cristo. Les espera una gran recompensa, una corona en el reino de los cielos. Miren, hermanos, recordemos a Esteban en el libro de Hechos. Él predicó con valor y fidelidad ante los judíos religiosos. El mundo no es merecedor de creyentes así, pero antes de morir siendo apedreado, vio los cielos abiertos y a Jesús esperando por él. El mundo no merece tales hombres como Esteban o como Pablo. Tampoco de aquellos que han dado sus vidas por Cristo. El mundo no merece esta gente. Esta gente son los que han hecho la historia de la Biblia por su fe. El mundo no merece esta gente. El mundo es malo, el mundo es satánico, el mundo mata a la gente buena, el mundo ha destruido a los santos, a los que Dios ha puesto el cuño de aprobación sobre ellos. El mundo no merece a los santos. No. Hermanos, Satanás desea afligir al creyente y de tal manera que él o ella abandone su camino con Dios. En ocasiones los ataques de Satanás serán intensos para atormentarnos mentalmente. Él trae opresión, depresión y ataduras a nuestra mente. Muchas veces entramos en conflicto directo con Satanás y trata de agotarnos, trata de cansarnos. Pero
la promesa de Dios es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, dijo Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días. Miren, hermanos, tenemos que recordar que Satanás es un ángel que ha sido derrotado. La recompensa que viene por pelear la buena batalla de la fe merece la batalla. Quizás nos pueda costar servir a Dios, pero cuando lleguemos al cielo, oiremos las palabras que dicen: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea su nombre, qué promesa más poderosa. Hermanos, quizás para el mundo los sufrimientos de estos hombres y mujeres no signifiquen nada, pero para usted y para mí significan mucho, porque nos dejaron ejemplos para que sigamos sus pisadas. Hoy día los hombres y mujeres quieren seguir las pisadas de los actores modernos, de los deportistas y políticos. Quieren ser como Marilyn Monroe, o quieren ser como los futbolistas, o como el tal Messi, o como el tal de allá del otro lugar. Esos son los héroes del mundo hoy día. Pero yo, Calixto Villa, quiero imitar la fe de estos hombres y mujeres que el Espíritu Santo los honró plasmando sus nombres en Hebreos capítulo 11. Yo quiero imitar la fe de esos hombres, no de los títeres que tenemos hoy, no de los políticos que tenemos hoy. No, para mí los héroes que quiero imitar se encuentran aquí, en la palabra de Dios, aquí se encuentra. Estos son los hombres que el mundo ha asesinado, ha maltratado, ha destruido, ha asesinado. Poderosos reyes, poderosos religiosos han asesinado a santos del Señor. Miren, hermanos, la sabiduría del mundo pregunta, para que usted entienda más claramente, la gente del mundo que no comprende los planes y los propósitos de Dios pregunta: ¿por qué hay que sufrir por un Dios de amor? Ellos no entienden los propósitos de Dios, tampoco tienen fe en su plan. Por fe el creyente ve más allá de este mundo. Él sabe que la recompensa que está esperándole es mejor y mayor que cualquier placer temporal que este mundo pueda dar. Por eso es que, por esta fe en Jesucristo, por eso es que Moisés abandonó toda esa riqueza, todo el poder de Egipto, mirando lo invisible. Alabado sea su nombre. Esto es poderoso. Miren,
Les digo algo más. Sin hombres y mujeres así, el mundo no tendría esperanza. Sin hombres y mujeres así, el mundo sería todo oscuridad. Tales personas son necesarias. Las necesitamos. Yo las necesito. Me inspiran. Me animan. Cuando leo de ellos, levantan mi fe. Sin la entrega de ellos para llevar el evangelio, nadie sería salvo. Nadie conocería la gracia de Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo. Nadie. Yo fui salvo por la predicación de uno de estos santos que se han entregado a Cristo. Yo fui salvo en una cárcel porque un santo tomó de su tiempo y fue a una cárcel a predicar. Cuando podía haberse quedado con su familia, tranquilo ahí, viendo la televisión. Pero tomó su tiempo y fue a predicar. Y nunca me olvidaré de ese día, cuando nací de nuevo, cuando fui transformado en un abrir y cerrar de ojos, y desde ese día mi día cambió. Alabado sea el nombre de Jesús. Y un deseo profundo vino sobre mi vida para que busque a Dios, para que lea su palabra, para que aprenda todo sobre su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección. Alabado sea Jesucristo. Entonces, ¿por qué voy a seguir otras cosas aquí abajo? A tal político, a tal famoso, a tal religión, cuando en Jesucristo lo tenemos todo. Cuando yo estudio y leo la vida de estos santos, me siento inadecuado, me siento muy pequeño. Ni a los tobillos les llego a estos hombres y mujeres que lo dieron todo, aún sus vidas. Cuando leo de estos héroes, me pregunto, ¿será posible que Dios me quiera usar a mí para llevar a cabo su voluntad? Pero cuando leo la Biblia, descubro que Dios no está buscando talentos o habilidades. Él no está buscando personas especiales. Dios solo está buscando a alguien que esté disponible. Entonces, ¿quién va a escuchar su voz? ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién llevará el evangelio? ¿A quién enviará? ¿Quién dará un paso al frente en fe y dice: he aquí, estoy yo, envíame a mí? Tengo un amigo que le decía todos los días a Dios: envíame a predicar, yo quiero predicar, envíame a hacer tu obra. Y un día Dios le habló y le dijo: quiero que vayas, abandones todo aquí en Miami, que te vayas para el África a predicarle allá a los negritos que están en el África, que están pasando hambre y necesidades. Y quiero que me levantes una iglesia allá. Y mi amigo se entristeció mucho, porque vivía aquí con mucha prosperidad. Se entristeció mucho porque no quería ir y pasar trabajos allá en una tierra extraña.
mi amigo, verdaderamente no estaba crucificado con Jesucristo. Tenemos que estar disponibles completamente. Corazón, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando lo hacemos, nos sorprenderemos de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. No es por la habilidad que usted tenga ni que tenga yo, sino por lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Gloria sea su nombre. De lo que Dios puede hacer. Y Dios nos va a habilitar, nos va a fortalecer y hará proezas. Nosotros haremos proezas en Dios. No porque tengamos alguna habilidad, sino por lo que Dios hace a través de nuestras vidas. A nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero, hermanos, entiendan algo. Vivir por fe muchas veces significa también sufrir. A nadie le gusta ser rechazado, apartado, criticado, humillado. A todo el mundo le gusta que lo aplauden y que le den palabras de halago y de aliento y le digan qué lindo y qué linda eres. Nadie le gusta sufrir. Pero Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. También dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y también os expulsarán de las sinagogas o de iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto ha estado pasando por toda la historia de la iglesia. Pablo, cuando daba la aprobación para que se encarcelaran y se asesinaran a los creyentes, él pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios. Y así le ha pasado a muchos en la historia de la iglesia. Miren, hermanos, aquí en Miami, Florida, nosotros estamos viviendo un vacilón. Aquí no sucede nada, aquí no hay persecución, aquí no hay problema, aquí no hay tribulación. Aquí todo es color de rosas, aquí estamos disfrutando la libertad. Gloria a Dios. Nadie disfruta la persecución, esas críticas y esos rechazos y eso que usted está pasando, eso no es tribulación. Nadie disfruta la persecución, pero si ella viene, será maravillosa, porque Dios nos dará la gracia que necesitamos. Escuche con atención. Nosotros como creyentes podemos enfrentar cualquier crisis porque tenemos suficiente gracia para enfrentar cualquier situación. Hermanos, por fe podemos obtener promesas y en nuestras debilidades nos hacemos fuertes. Porque Dios entra en el asunto dándonos gracia y poder. ¿Entienden? Hermanos, hay mejores cosas para nosotros de las que tenemos en este mundo. Nosotros,
la iglesia hemos recibido mejores cosas de las que tuvieron los creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros estamos disfrutando mejores cosas hoy día. Nosotros hoy día estamos disfrutando y estamos obteniendo mejores promesas y alcanzando mejores promesas de las que alcanzaron ellos en el pasado. Miren, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Y mire qué poderoso está esto. Y todos estos, de los que habla, todo esto que habla de ahí hacia atrás, Moisés, Abraham, Noé, Abel, todos esos que están escritos ahí, dice, y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, o sea, Dios aprobó que la fe de ellos era buena. Dios los aprobó mediante la fe, no recibieron la promesa. Esto está poderoso. Ahora yo voy a empezar un tema ahora. Voy a tocar un tema que le va a abrir a usted el entendimiento. Dice, todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Sigue diciendo, 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Esto está poderoso. ¿Cuál promesa? ¿Cuál fue la promesa que ellos no recibieron? Hermanos, entiendan esto y no se ofendan los que practican la religión judía. Bueno, si usted quiere ofenderse, eso es asunto tuyo, asunto suyo, porque yo estoy predicando la verdad. Entienda esto, el cristianismo es superior al judaísmo, años luz en todas las cosas. No solo el judaísmo, también el hinduismo, el islam y cualquier religión en el mundo. Les toqué esto porque estas son las mayores religiones del mundo. Y la razón principal es que Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El regalo del Hijo de Dios se nos ha dado. La gracia de Dios es gratis para todos. ¿Qué dice Hebreos 1? Miren, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento Dios le habló a los profetas, Dios le habló a nuestros antepasados por los profetas de diferentes maneras. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. En el pasado habló por medio de hombres, de profetas que le hablaban al pueblo de Dios, que le hablaban a nuestros antepasados. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ya Dios no utilizó al hombre, utilizó a su Hijo. Y eso es algo mejor. Eso es algo mejor de lo que tenían ellos. Todos sabemos
que hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Estos testamentos representan dos dispensaciones, dos modos de adoración, dos tipos de religiones, dos maneras en que Dios tiene comunión con el hombre y en el que el hombre se acerca a Dios. Pero el primero, el Antiguo Testamento, era provisional, preparatorio, y estaba destinado a desaparecer. Lo que otorgaba y realizaba el antiguo pacto no estaba destinado a satisfacer, sino solo a despertar la expectativa de algo mejor que habría de venir. El nuevo pacto es el cumplimiento de aquello que había de venir, es el cumplimiento de lo prometido y está destinado a permanecer para siempre. El nuevo pacto, porque el nuevo pacto es en sí mismo una revelación completa de una redención completa, de una salvación en el poder de una vida indestructible. Eso es el nuevo pacto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue Dios quien habló. Los profetas en el Antiguo Testamento y el Hijo en el Nuevo Testamento fueron igualmente mensajeros de Dios. En el Antiguo los hombres, en el Nuevo el Hijo. Dios habló en los profetas de forma tan real como lo hizo con el Hijo cuando ministró aquí en la tierra. Pero en el Antiguo Testamento todo era externo y por mediación de hombres. Dios mismo no podía ni aún entrar y tomar posesión del hombre y habitar en él. Hoy en día somos el templo del Espíritu Santo. Dios antes habitaba en el templo, en el arca. No habitaba en los cuerpos de los hombres como hoy. En el Antiguo Testamento quizá habitaba en uno, en dos, en tres, en profetas, en reyes, en gentes que iban a hacer funciones especiales, pero hoy habita en todos los que reciben a Jesucristo. O sea que el Nuevo Testamento es mucho mejor que el Antiguo Testamento. Es más, es solo Jesucristo, el Hijo, que es Dios mismo, quien nos lleva a la presencia de Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. ¿Entienden esta gran verdad? Y yo les explico todo esto para que todos podamos comprender que el Antiguo Testamento ya pasó. El judaísmo ya pasó. Ahora estamos en un mejor pacto porque fue establecido por el Hijo, quien es el heredero de todo. Tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra y está a la diestra de Dios. O sea, es el dirigente al que tenemos que oír. Tiene todo el poder. Él es el que está haciendo todo lo que hay que hacer. Gloria sea al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Y por qué no pudo Dios desde el principio revelarse en el Hijo? ¿Qué necesidad había de estas dos formas de adorarle y de servirle?
Si realmente usted es un estudiante de la Biblia, usted va a formular muchas preguntas y todas las responde la Biblia. Sobre estas preguntas que hice, la respuesta es doble. Antes de que el hombre se apropie inteligentemente y voluntariamente del amor y de la redención de Dios, el hombre necesita saber, el hombre necesita estar preparado para ello. En primer lugar, el hombre tiene que reconocer, tiene que conocer su propia miseria e impotencia. Usted no puede salvarse a usted mismo. Usted necesita un salvador. Usted necesita a alguien que lo cambie, que lo transforme. El hombre en su estado natural no puede cambiar, no puede adorar a Dios, no puede servir a Jesucristo. No entiende la Biblia. Él debe venir diciendo, no puedo. Acepto a tu hijo, creo en él. Y entonces Dios trae el cambio maravilloso. Y entonces así su corazón es despertado a un verdadero deseo y expectativa, a cosas nuevas que empezarán a suceder en su vida, donde vamos a valorar lo que Dios tiene que otorgarnos. Miren, queridos hermanos, para aquellos que desean vivir en el antiguo pacto, Dios nos habla en Cristo porque el Padre habita en el Hijo. Ya Dios no habita en los templos hechos de manos. Ahora Dios habita en los cuerpos de los seres humanos. Y Cristo es la imagen misma de Dios. Cristo es la misma sustancia. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Miren, vamos a volver a Hebreos y vamos a leer del 1 al 4. Y aquí yo voy a probarle de lo que acabo de hablar y decir. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. 3. Aquí es donde viene la enseñanza. El cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo el Creador, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, Jesucristo sí mismo sustenta todo, Jesucristo mismo entregó su cuerpo en la cruz y después se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El único que se ha podido sentar a la diestra de Dios, Jesucristo. Y esto no quiere decir que se sentó ahí para descansar, estar ahí sin hacer nada. No, se sentó ahí como diciendo, ahora soy yo el que tengo todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora estoy sentado aquí para gobernar. 4. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No es un ángel, Jesucristo es Dios mismo. Más grande que cualquier ángel. Es Dios mismo que tomó forma de hombre. Dice, aquel verbo, el cual era Dios, se hizo carne, se hizo un ser humano, habitó entre nosotros, con el único propósito de ir a una cruz, de redimirnos, de salvarnos. Porque si no,
todos estuviéramos hoy día quemándonos ahí en el infierno. Juan 14:10 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre moraba en Jesucristo. Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. El hablar de Dios en Cristo fue algo interior. Y así es el sistema del Nuevo Testamento. Dios no puede hablarnos de ninguna otra manera. Las palabras externas de Cristo, al igual que las palabras de los profetas, son para prepararnos y señalarnos hacia ese hablar interior en el corazón por medio del Espíritu Santo, que es el único que es vida y poder. Esta es la verdadera palabra de Dios en su Hijo Jesucristo. Miren, es de suma importancia para nuestra vida espiritual que entendamos correctamente estas dos etapas del trato de Dios con el hombre. Dios habló de dos maneras, no de una, ni de más de dos maneras, sino únicamente de dos maneras ha hablado Dios a la raza humana. Aunque por supuesto de diferentes maneras. Pero Dios ha hablado solamente de dos maneras. Y ellas indican lo que en esencia es el camino de Dios para cada cristiano. Existe después de su conversión un tiempo de preparación y prueba para ver si esa persona está dispuesto a sacrificar de buena gana y de corazón todo por causa de Dios que es en su Hijo Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento fue la preparación para cuando apareciera el Hijo. Pablo explica todo esto en el libro de Gálatas. Todo fue una preparación. Dice, fue nuestro maestro, fue nuestro ayo, fue nuestra guía, nuestro tutor. Todo el Antiguo Testamento fue la preparación para cuando apareciera el Hijo. Y ya que el Hijo vino y se ofreció como sacrificio, a Él es quien debemos seguir, oír y vivir. Por el Hijo. En la religión judía ya no hay vida. Déjenme repetirlo. En la religión judía ya no hay vida. Ya no hay gloria. Y tuvo mucha gloria, tuvo mucho poder por miles de años. Tuvo mucha gloria. Dice, Corintios registra que tuvo tanta gloria que hasta el monte echaba humo, donde se dio la ley. Ahora toda la gloria está en el Hijo. Y quien vive para el Hijo tiene la vida. Ahora toda la gloria está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo. Ya no hay gloria en la ley de Moisés. Eso tuvo una gloria pasada.
Ya no estamos ahora en el ministerio de la letra, ahora es el ministerio del Espíritu, que es Jesucristo. Y todo el que está en Jesucristo tiene vida y recibe vida de Dios. Y esa vida se recibe por fe en Jesucristo. Todo esto es simple. Hay una gran diferencia en estas dos etapas. En la primera, la acción del hombre es más prominente. Dios habló en los profetas. Pero en la segunda, la presencia y el poder divino se revelan de forma más plena. Dios ha hablado en su Hijo. Y su Hijo lleva y trae la vida misma de Dios y nos pone en contacto vivo y directo con el Dios mismo. En una son las palabras humanas las que ocupan e influyen y nos ayudan a buscar a Dios. En la otra, la palabra divina que habita en nosotros revela su poder interior. Esto está profundo. En una están la multitud de pensamientos y de verdades, las ordenanzas y los esfuerzos, las reglas, la obediencia. En la otra, la simplicidad y la unidad del único Hijo de Dios, y la fe puesta únicamente en Él nos salva y nos lleva a Dios. Atraviesa el templo hasta el mismísimo trono de Dios, hasta el mismísimo lugar santísimo, ya al final, donde estaba el velo. Atravesamos directamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es poderoso. Miren, mis queridos amigos y hermanos, en ninguna religión en el mundo hay vida. En ninguna religión en el mundo hay vida. En ninguna hay medios para relacionarse con Dios. Ninguna religión en el mundo puede llegar a Dios. Solo es a través del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de claro es la palabra de Dios. Así de claro le estoy predicando. Aquellos que tienen ¿cómo podría decir? Aquellas personas que tienen que se alaban ellos mismos porque están practicando las costumbres judías y piensan que esas cosas lo van a acercar a Dios. Todo eso quedó en el pasado. Todo eso era externo. Ahora es adentro. Todo eso quedó en el pasado. Borrón y cuenta nueva. Solamente la vida se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es el sacrificio. De ahí es donde emana toda la vida. Gloria a Jesús. Esto es maravilloso. Miren, las personas que fueron nombradas en Hebreos 11 alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros? ¿Estaría escrito en los cielos la divina aprobación de nuestro testimonio, de nuestra fe?
La Biblia dice en Corintios, 1 Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Hemos sido fieles en los negocios de Cristo? ¿He sido fiel? Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Hemos sido fieles en los negocios de Cristo? Cuando aceptamos a Jesús, una fe sobrenatural nos trae la salvación a nuestras vidas y de ahí en adelante empezamos a caminar con el Señor Jesucristo día tras día. El principio divino de un buen testimonio se encuentra en la fe que causa que venzamos el mundo, la carne y el diablo. Yo voy a repetir esto porque usted debe estudiar esto que yo le acabo de decir. El principio divino de un buen testimonio se encuentra en la fe que causa que venzamos el mundo, la carne y el diablo. Si usted tiene verdaderamente fe de Dios, esa fe hará que usted venza el mundo, la carne y el diablo. Por fe podemos levantarnos por encima de las tribulaciones y aflicciones. O sea, con fe podemos atravesar y vivir las tribulaciones. La fe en Cristo nos fortalece para llevar cargas como los burros. Esto está poderoso. Los burros aguantan cargas y aguantan cargas. Y nosotros por fe muchas veces vamos a tener que aguantar mucho más que los burros. Los héroes de la fe, a pesar de sus sufrimientos, nunca recibieron la promesa. La promesa de que hablamos ahí en Hebreos. Ellos caminaron con Dios, obtuvieron promesas, se hicieron fuertes aún en la debilidad, pero escuche bien, no obtuvieron la promesa. Obtuvieron promesas, pero no obtuvieron la promesa. ¿Qué fue lo que no recibieron? No recibieron la promesa. Note que esta palabra está en singular, no está en plural. La promesa es una cosa y las promesas son otra cosa. Entonces aquí nos enfrentamos a dos importantes preguntas. ¿Cuál era la promesa del Antiguo Testamento que estos santos no recibieron? ¿Cuál es la cosa mejor que Dios proveyó para nosotros? Yo voy a volver a hacer estas dos preguntas porque aquí yo quiero que ustedes entiendan cuál era la promesa del Antiguo Testamento que estos santos no recibieron. Ellos recibieron promesas, pero no la promesa. ¿Cuál es la cosa mejor que Dios proveyó para nosotros?
Miren, para abundar en este tema, escuchen esto con atención. Miren, Jesús dijo de Juan el Bautista: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto dijo Jesucristo. Y entonces después agregó y dijo: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Haber nacido en la dispensación de la gracia es una bendición mayor. La dispensación de la iglesia es una gran bendición. Realmente muchos no entendemos totalmente los privilegios que tenemos. Son innumerables. Haber nacido en la dispensación de la iglesia de la gracia es una bendición poderosa. Los creyentes del nuevo pacto tenemos algo mejor que los creyentes del antiguo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué si es el mismo Dios? ¿Por qué son mejores lo que nosotros tenemos hoy día si es el mismo Dios? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios es Dios con nosotros, es Dios en un cuerpo humano, habitando juntamente con los hombres. En el Hijo estamos contemplando al mismo Dios, estamos mirando a Dios, estamos teniendo contacto con la misma gloria de Dios, con su sustancia, su esencia. En Lucas capítulo 10, versículos 23 al 24 dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero nosotros sí lo estamos oyendo, lo estamos viendo, lo estamos escuchando, lo estamos disfrutando. Los profetas del Antiguo Testamento deseaban estas cosas mejores que nosotros, la iglesia, disfrutamos hoy a través del sacrificio de Jesús. Esta es la promesa que Dios había reservado para nosotros, que ellos no recibieron. Ellos no recibieron la promesa del Hijo de Dios. Ellos no recibieron la promesa del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Un día llegó cuando se escuchó el mensaje que dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las cosas mejores habían llegado. Era Cristo el Señor. La promesa había llegado. Cristo el Redentor. Y después en Lucas 12:11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Fíjense, si la venida de Cristo es tan deseada y esperada, que Simón dijo, un anciano, un hombre anciano que esperaba
la promesa del Redentor, del que iba a redimir a todo Israel, a todo el mundo. Él esperaba ahí pacientemente en oración. Y entonces vamos a Lucas 2, para que vean qué historia más poderosa esta, que nos enseña la Biblia. Lucas 2, capítulo 25 al 32. Se lo voy a leer. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtoras o 2 palominos. Esta era la ofrenda que hacían la gente pobre. 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, la promesa, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación, el niño Jesús. 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. La gloria del pueblo de Israel es Jesucristo. La gloria de todos los gentiles es Jesucristo. Este hombre, al ver a Cristo, ya estaba listo para morir, ya estaba realizado, había visto la salvación de toda la raza humana. Ya no necesito seguir viviendo, ya vi la promesa cumplida, ya estoy listo, llévame, decía este hombre. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que los reyes que vinieron del oriente viajaron por largos meses para solo ver al niño Jesús? Porque había nacido Emmanuel, Dios con los hombres. Qué poderoso está todo esto, mis queridos hermanos. Hoy día tenemos cosas mejores. Tenemos el privilegio de conocer y de vivir para Jesús. Qué bendición tan grande de poder conocer y estudiar sobre el Hijo de Dios. Qué bendición tan grande estar crucificado para el Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Qué bendición tan grande poder leer los evangelios y ver cómo andaba, qué decía, qué pensaba, cómo oraba, cómo echaba fuera demonios, cómo sanaba a los enfermos. ¡Qué bendición tan grande! Leer todas estas maravillas de la palabra de Dios. Estos son cosas mejores. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba llegando a casa, eran como las 10 de la noche, las 11. Yo iba a parquear y de momento
una voz interior que me dijo: aprende todo sobre mi Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso. Y desde esos entonces, eso es lo que estoy haciendo. Conocer a Jesucristo, aprender de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Abraham para conocer y ser poseído por Jesús? ¿Qué hubiera hecho Moisés o Elías si estuvieran hoy día vivos aquí con nosotros? Hoy día admiramos la fe de estos grandes hombres de Dios, pero en realidad Dios no les dio la promesa por la cual tanto pelearon, esperaron y sufrieron. Dios proveyó algo mejor para la iglesia. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es que en el Antiguo miraban hacia una futura cruz y a Jesús. Y en el Nuevo Testamento miramos atrás a una obra que ya fue realizada. Jesús y la cruz. La victoria del Antiguo Testamento estaba por realizarse, pero la victoria nuestra ya es una victoria realizada. Es por eso por lo que Dios nos dio algo mejor que a todos ellos. Queridos hermanos, mis queridos amigos, este es el único camino al cielo y es por medio de la cruz. Todos tenemos que venir a la cruz. Abraham, Isaac, Moisés, los profetas y todos los santos del Antiguo Testamento vinieron a la cruz. Por la gracia de Dios, nosotros hoy día estamos del lado de la cruz y miramos atrás en victoria, porque Dios nos dio cosas mejores. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué poder! ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! Jesús es mejor que cualquier sacrificio que se haya hecho. Su sangre es más valiosa que la de los animales. Desde el momento que un pecador se arrepiente y busca el perdón de Dios, Él, aun siendo el más vil pecador en el mundo, en un instante es cambiado de un hijo de Satanás a un hijo de Dios. Esto es mejor que cualquier cosa. Esto es mucho mejor que todo lo que hay en el mundo. Dios ha dado algo mucho mejor. Y este algo es mejor. Y este algo mejor es porque Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Tenemos muchísimas cosas mejores. Jesús proveyó muchísimas cosas mejores. Jesús pagó el precio de la redención en la cruz. No necesitamos otro sacrificio. Solo necesitamos acertar la obra terminada del Calvario. No necesitamos otra religión, no necesitamos volver al judaísmo, solo necesitamos al Hijo, el Señor Jesucristo. ¿No es esto maravilloso, mis queridos hermanos? Bajo la ley había que trabajar mucho,
ritos, ceremonias, fiestas, leyes, reglamentos, requisitos, estatutos, etcétera, etcétera. Todo eso cansa, agota y frustra al más santo. Nadie pudo ni puede cumplir la ley. Pedro dijo sobre la ley en Hechos 15:10. Vamos a leer Hechos 15:10. Y vean lo que este hombre poderoso dijo. Dijo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre la cabeza, sobre las espaldas de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En la ley el creyente vivía en temor. Si solamente ofendía en un punto ya merecía la muerte. No, hermanos, el Hijo es vida y paz. Estamos en la vida, estamos en el verdadero camino, estamos en la verdadera paz. Esto es maravilloso. Esto es tener algo mejor. Tenemos vida eterna desde el momento que creemos y aceptamos. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz en el momento que creemos. Somos liberados de la esclavitud de Satanás a la libertad de Cristo. Esto es mejor. También tenemos la cena del Señor. Ya no tenemos que sentarnos, sacrificar, cocinar y comer el cordero celebrando la Pascua. Ahora celebramos la cena del Señor, la crucifixión del Señor con pan y vino, lo cual es mucho mejor porque es simple. Ya fue sacrificado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ya fue crucificado. No tenemos que sentarnos y pensar que esto va a suceder en un futuro. No, ya pasó. Esto es algo mucho mejor. Somos la iglesia del Dios vivo. Somos los santos lavados con la sangre de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos luz. Somos la sal de la tierra. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos operar mucho mejor en los asuntos del reino. Tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Tenemos esta seguridad ahora porque Cristo resucitó de los muertos y Él tiene la victoria sobre la muerte, el infierno y la tumba. Y si Cristo resucitó, Él nos prometió que también nos va a resucitar. Esto es mucho mejor. Tenemos la esperanza del rapto de la iglesia y de su segunda venida. Tenemos la confianza de que un día seremos como Él. Tenemos la seguridad de un hogar con Jesús en el cielo y una eterna recompensa en una ciudad gloriosa. Todo esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Ellos no recibieron la promesa, pero nosotros sí hemos recibido la promesa y la estamos disfrutando, la estamos viviendo, la estamos saboreando. Qué poderoso es todo esto. ¡Qué poderoso es todo esto! Gracias, oh Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.